Amados hermanos, paz a vosotros. Primeramente, gracias a nuestro Dios por la oportunidad. Mi hermano Sergio, me da mucho gusto compartir un espacio en un servicio a nuestro Dios, aunque sea de manera virtual, pero me da mucho gusto verle, hermano Dani, también. Es un placer. Y mi hermano César, mi hermano ministro César González, también le agradezco mucho, hermanos, la atención, la oportunidad de participar. Y sobre todo, hermanos, a nombre de nuestros hermanos de la zona de Cancún y acá en Yucatán, les agradecemos mucho sus oraciones. Estamos viviendo unas cabañas únicas, hermanos. Estamos viviendo unas cabañas llenas de emoción, llenas de incertidumbre, llenas de entusiasmo y también llenas de imprevistos, hasta huracanes nos tocó, hermanos. Y gracias a la voluntad de nuestro Dios, gracias a sus oraciones, hermanos, lo que se pronosticaba como algo muy difícil, nuestro Dios en su poder aminoró las cosas y hoy estamos con gozo de que no hay años mayores y siguiendo la fiesta de nuestro Dios, una fiesta antes de llegar a esa tierra prometida. Y así se llama este título, así lo titulamos, antes de llegar a la tierra, aquel lugar, aquel momento en donde esperamos una conclusión, en donde el pueblo de Israel esperaba una conclusión a ese peregrinar. Y es justo, hermanos, en este inicio del último día de Cabañas, del séptimo día de Cabañas, antes de la Santa Convocación, en el que quisiera leer, recordar, platicar algunas de las cosas que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Me voy a permitir compartir una presentación. Ahí se debe ver. Y bueno, hermanos, en esta diapositiva estoy poniendo un mapa que es un acto de un artista que está en Israel, se llama Darius Gilmont. Es muy interesante este varón, tiene un proyecto muy bonito de todo el Pentateuco, de toda la Torá. Se los recomiendo mucho, hermanos, aquí está la referencia. Y bueno, pusimos algún mapa de él porque nos dio la oportunidad de utilizar su trabajo para precisamente esta fiesta. Tuvimos contacto con él y una persona muy, muy condescendiente. Y además también vamos a utilizar mapas de un libro que les recomiendo mucho, un atlas, en donde son justamente una vista de la tierra prometida. De ahí vamos a utilizar los mapas y vamos a marcar algunas cosas. Y eso nos va a ayudar para tener un contexto. Justamente quisiera empezar con este contexto. Levítico 23, el versículo 42 al 43. Ya vemos, hermanos, que habitamos en cabañas 7 días. Para que sepan, dice el texto, vuestros descendientes, que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Nuestro Dios nos saca de Egipto, en esta zona de Gosén, donde es conocido por todos esta historia, el río Nilo, el Mar Rojo, y empieza a surcar por este camino, este desierto, y vamos a ver ahorita en otra vista del mapa, en donde siguen esta ruta rodeando el Mar Bermejo, dice el libro del Éxodo, que rodea, en lugar de ir directo por acá, por el camino, no sé si estoy viendo mi puntero, pero en lugar de estar viendo, en lugar de subir por acá arriba, donde vemos esta franja del mar Mediterráneo, era un camino directo hacia la tierra de Canaán, pero Dios los manda por acá, tiene sus razones, y seguramente lo estuvimos leyendo a lo largo de esta fiesta. Y me gustó este otro mapa, hermanos, que es el que les recomendaba, La Buena Tierra. También estoy poniendo la referencia, lo pueden descargar de la red. Tienen mapas muy interesantes. Y este me gustó mucho porque justamente muestra que aquí había otro camino, el camino hacia la tierra de los filisteos, hacia el camino de la tierra de Canaán. Este era el camino principal. Y por aquí hubieran ahorrado mucho tiempo, esfuerzo, pero el Señor tenía preparado algo diferente y por eso los manda por acá abajo. Los manda por acá abajo, por acá cruzan el mar, vienen todas las travesías que viven. Dentro de los primeros 2 meses ven el tema del maná, las aguas amargas, pelean contra Amalek, en Refidim, y llegan al monte Sinaí, reciben los mandamientos, se quedan un buen rato acá para continuar con su viaje,
y llegan a esta zona, hermanos, del desierto de Sin, donde está Cades Barnea, y de aquí mandan a los espías hacia acá. Y entonces desde esta zona es donde el pueblo surge la tragedia de no confiar. Y por esos 40 días que tardaron en reconocer la tierra, tienen que quedarse 40 años en el desierto y empiezan a girar por acá. Si alcanzamos a ver algunas flechitas, por acá hay nombres de los lugares. Estas flechitas es que el pueblo de Israel está caminando por acá. Y pasa el tiempo y justo lo que vamos a ver en esta noche y recordar es después de ese tiempo. Termina ese peregrinar, el pueblo de Israel ya sabe que tienen esos 40 años que cumplirse y están a punto de terminar. Y entonces empiezan los preparativos y empiezan nuevas travesías porque ya van a entrar. Ese peregrinar del desierto termina y llegan a esa última parte antes de entrar a la tierra prometida. Y vamos a recordar algunas cosas. Si vemos este otro mapa del mismo autor, ahora nos presenta ya la parte de Israel. Este mapa quizás también se nos hace conocido. Vemos acá el mar Mediterráneo, vemos acá el mar de Galilea o el de Genesaret, vemos el mar Muerto, el mar Salado, y llegan ellos desde el sur, desde esta parte de Cades Barnea. Cades Barnea es importante y vamos a seguir armando el contexto. En Números capítulo 20, versículo 1, se anuncia que María o Miriam muere justo en Cades. Y de aquí entonces empiezan a mover. Ya había pasado casi esos 40 años y toda esa generación ya empezó a morir y están terminando los últimos que van a quedar postrados en el desierto antes de que la nueva generación entre a la tierra prometida. Aquí muere María y aquí mandan emisarios hacia Edom. Edom es esta tierra de acá. Edom es Esaú, la descendencia de Esaú. Y Edom no los deja pasar, les dice voy a pasar, Edom no les da permiso de pasar y se van hacia Or, el monte Or. Y en el monte Or muere Aarón, el hermano de Moisés, muere el sumo sacerdote y la escritura nos menciona que pone a Eleazar. Esto lo narra el capítulo 20. Estamos al final de esos 40 años, en el contexto donde empiezan a morir. Pero Moisés sigue ahí. Ya murió Aarón, ya murió Miriam, ya cambió el sumo sacerdocio a uno de los hijos de Aarón, que fue Eleazar, y continúa la travesía. Estos textos sí me gustaría leerlos, se nos dice Deuteronomio capítulo 2, y vamos a ver estos dos puntos que son muy importantes, Edom y Moab. Deuteronomio capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, que no os daré su tierra, ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Esto es muy importante, hermanos, porque el pueblo de Israel llegó por acá. Le pide permiso a Edom, que es en donde está Seir, que es Esaú, la descendencia de Esaú. Le piden permiso de pasar y Edom dice, no vas a pasar. Y tienen que rodear esta zona. Y al rodear, el Señor les dice, no pueden tocarlo. Esa tierra no es suya. Esa tierra yo se la di a los hijos de Esaú. Y no solo esa, hermanos. Vamos a leer un poquito más adelante, versículo 8. Y pasamos a nuestros hermanos, los hijos de Esaú. ¿Por qué dice nuestros hermanos? Pues porque obviamente son también descendencia de Abraham. Dice los que habitaban en Seir, por el camino de la llanura de Elá y Esiogember. Y volvimos y pasamos camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y me voy a tener un momento acá. En el mapa entonces vemos este recorrido. Tienen que subir y pasan por estos dos. Pero estos dos el Señor ya lo había dado por heredad a alguien. A varones de la misma época que estuvo Abraham, como Lot. También estuvo Esaú
como parte de su descendencia. Y también, hermanos, esa tierra tiene un lugar especial, pero no para Israel. Y esto es muy importante porque cuando nosotros vemos que nuestro Dios tiene cosas preparadas, hay veces en que nosotros pensamos que es para nosotros, pero nuestro Dios tiene otros planes. Sin embargo, a veces eso no lo sabemos hasta que empezamos a caminar. Y a veces nos aferramos a que nuestra ida hacia esa tierra prometida, nuestra ida hacia nuestro fin último, nos aferramos con cosas que queremos que son para nosotros, pero no lo son. Sin embargo, a veces no hay forma de saberlo. Nuestro Dios pone medios para que nosotros entendamos cuando las cosas, a pesar de que las querramos con todo el corazón, no nos corresponde a nosotros. Y quizás le corresponden a alguien más. Y tenemos que entender y no nos tenemos que aferrar. Pero pensemos en el contexto del pueblo de Israel. Qué difícil decisión. Porque ellos están caminando, ellos están confiados de lo que le dijo Dios. Es que vas a entrar a poseer la tierra. Ahí voy rumbo a la tierra. No, pero esta no. Esta no, porque esta no es tuya. Esta yo ya se la di a alguien. Esta no es para ti. Bueno, está bien. No es para mí y tengo que seguir. Y puede empezar, hermanos, en esa falta de entender el camino de nuestro Dios en nuestra vida. Puede suceder que surjan preguntas en nuestro corazón. Y podamos decir, bueno, pues es que yo estoy caminando, estoy a punto de llegar, pero el Señor me está poniendo cosas que no me las está dando. Entonces no entiendo, porque Dios me dijo que me iba a bendecir. Y si me iba a bendecir, ¿por qué llegó el huracán? Y es que Dios me dijo que esto lo tenía prometido para mí. Y si lo tenía prometido para mí, ¿por qué llegó el coronavirus? Y es que el Señor nos dio su casa de oración. Y si Dios dio su casa de oración, ¿por qué no podemos estar ahí? Y empezamos a cuestionarnos muchas cosas en estas situaciones. Pero hay cosas, hermanos, que no son para nosotros. No es fácil entenderlas ni verlas. No es fácil aceptarlas, pero no son para nosotros. Y tenemos que tener paciencia, porque Dios tiene algo preparado para nosotros. Dios tiene promesas para nosotros, y esas sí las vamos a tomar. A veces creemos que todo es nuestro, pero no es así, y no pasa nada, hermanos. Nuestra fe no debe de caer, nuestro ánimo no debe de menguar, nuestro entusiasmo por servirle a Dios tiene que seguir. Es difícil, pero el desierto así es. Nosotros estamos recordando el peregrinar del pueblo de Israel en ese desierto, y el desierto no fue fácil, hermanos. En el desierto hubo pruebas, en el desierto hubo muerte, en el desierto hubo hambre, en el desierto hubo necesidad, pero Dios estuvo ahí, y eso es lo que no se nos debe de olvidar en Cabañas. Era la última etapa del pueblo de Israel, y seguía habiendo pruebas, seguía habiendo situaciones en donde tenían que confiar, tenían que escuchar. Y tenían que ver si era para mí o no era para mí. Y a veces no es tan fácil, hermanos, porque esto quizás lo vamos a ver ahora en un ejemplo contrario completamente en esta misma historia. Voy a regresar a los mapas que estoy presentando para guiarnos un poquito más. Vimos entonces que tienen que pasar por esta tierra, pero Dios no se las da. Dice la Escritura en Números capítulo 21 que hay una pelea, una guerra contra Arad, el rey de Arad, que es en esta zona, y después van avanzando por Sared y por Arnón, que son lugares que están en los límites de estos territorios. Sared está en el límite de Edom y Moab, Arnón está en el límite de Moab y los amorreos, y siguen avanzando. Cuando llegan aquí y llegan a la tierra de los amorreos, aquí es diferente. Hay dos reyes principales con los amorreos. Está el rey Sehón y está el rey Og. Og, rey de Basán, que era parte de los amorreos. Entonces, toda esta era la zona de Galad. Es así se conoce. Y en la zona de Galad estaban estos dos reyes que estamos comentando. Y si leemos en el capítulo 21, dice nuestro Dios, ahí sí, aquí sí se los voy a dar y estos sí lo van a conquistar. No voy a leer todo, hermanos, voy a leer el versículo 34. Dice Números, capítulo 21, versículo 34. Les dejo las citas ahí por si gustan leer con calma.
Estos pasajes son muy bonitos y nos da todo ese contexto. Léanlo si tienen tiempo, hermanos, se los recomiendo mucho. Pero voy a leer el versículo 34 para tener el contexto de la diferencia de los dos. Edom y Moab no se los da porque ya estaban prometidos para alguien, pero aquí era diferente. Dice el versículo 34. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, que en tu mano lo he dado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaban en Hesbón. Versículo 33, uno antes, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Edrei está hasta acá arriba. Ya habían peleado aquí con Sehón, en esta zona de Hesbón, que dice la palabra, aquí en Hesbón, y ahora iban a pelear en Edrei. Aquí tenían que pelear. Aquí pelearon contra Sehón, aquí contra Og, y dice el texto, nuestro Dios, estos sí te los voy a dar, no tengas miedo porque los voy a poner en tu mano. Estos sí te los voy a dar. Y van, dice el versículo 35, hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y poseyeron su tierra. Y lo que quiero mencionar aquí es que el que poseyó esto fue Moisés. Y no se nos debe de olvidar esto, hermanos. No se nos debe de olvidar que Moisés todavía sigue con guerras. Ya no estaba Aarón, estaba Eleazar, ya no estaba su hermana, estaba él con ya las siguientes generaciones y tenían todavía problemas. Pero ya estaban por entrar. Entraron por acá, cruzando el Jordán. De hecho, no se nos debe de olvidar esto. Dice Josué capítulo 1, versículo 2. Cuando está hablando ya que Moisés muere, le dice Dios a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. ¿Por qué? Porque no subieron por este lado, hermanos. No subieron por el lado del Mediterráneo, el gran mar que dice la Escritura. No subieron por acá, que era la ruta. Llegaron a Cades y tuvieron que rodear por este lado. Y para rodear no pueden entrar aquí porque está el mar salado y aquí divide esta región, la divide el río Jordán. Por eso dice el texto que tienes que pasar el Jordán. Y cuando pasa el Jordán, que es lo que ya hace Josué, viene toda la historia de la conquista, pero ya de esta tierra. Y quiero volver a comentar el texto. Dice, entra a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es decir, esta de acá, hermanos, era la tierra prometida. No esta de acá. Y eso es muy importante y lo vamos a seguir viendo en la Escritura. Dios les promete este territorio, pero no les había prometido este. Sin embargo, Dios les permite conquistarlo. Y tienen que pasar al Jordán. Moisés, recordamos que sube al monte, aquí en donde está Nebo, el monte Nebo, por donde está Sittim, y le dice Dios a Moisés, ve la tierra y vas a morir en ese monte, no vas a pasar tú. Es una situación que viven también al final, de hecho, de esta travesía, con otra vez las aguas de la rencilla, al igual que al principio. Todo eso es, y con muchas otras cosas, hermanos, Moab, las serpientes de fuego, hay cosas que viven aquí, pero nos estamos enfocando un poco en esta situación del territorio, que es lo que me gustaría resaltar. Esta parte del sur, Edom y Moab, Dios tenía preparado algo que no era para Israel. Esta parte del norte y de este lado del Jordán, Dios se las da a Israel, pero no era la tierra prometida. Vamos a seguir leyendo entonces. Números capítulo 32. Este sí lo voy a leer, porque pasó algo muy interesante. Dice Números capítulo 32. Vamos a ver qué pasó con 3 tribus. La tribu de Gad, la tribu de Rubén y la tribu de Manasés. Dice Números 32, voy a leer algunos pasajes, versículo 1. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre de ganado, los cuales, viendo la tierra de Jazer y de Galaad, parecióles el país lugar de ganado. ¿Cuál es la tierra de Galaad? La que vimos, esa que acababan de conquistar, donde estaba Og, donde estaba Sehón, estos reyes de los amorreos, y esta zona se llamaba Galaad. Y le gusta a Rubén y a Gad, y dicen, oye, esta tierra está bien. Nosotros tenemos ganado y parece que esta tierra es de ganado. Ya me gustó esta tierra. Versículo 2. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén
Y hablaron a Moisés y a Eleazar el sacerdote y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Debión, y Jazer, y Nimra, y Hesbón, Eleale, y Sabán, y Nebo, y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Qué les está diciendo aquí el pueblo, hermanos? No queremos entrar a la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo el pueblo. Pasando el Jordán es la tierra que Dios prometió, pero a mí me gusta esta. No quiero aquella. No me hagas pasar el Jordán. No me interesa ir a aquella tierra prometida. Esta tierra me gusta a mí. Qué difícil situación. Moisés, ante otra revuelta, a punto de tener otra revuelta como la tuvo al principio. Al principio, cuando desde Cádiz mandó a aquellos varones y dijeron: no podemos, y esa tierra traga a sus moradores, y somos como langostas y hay gigantes. Solamente a Josué y Caleb dijeron que sí. Otra vez una revuelta donde alguien dice: no queremos pasar. Y esos que no querían pasar eran Gad y Rubén. No era una situación nada fácil y estaban a punto de entrar. Antes de entrar a la tierra prometida, problemas internos. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos topamos con esos problemas internos en nuestra vida? En nuestra localidad, en nuestra región, en nuestro hogar. Tenemos un objetivo común, una meta donde queremos llegar, y nosotros mismos a veces somos el tropiezo. Por nuestra actitud, por nuestro cambio de parecer, porque nuestros planes son distintos o porque simplemente ya nos gustó otra cosa. Dios había prometido algo muy especial y estos varones decían: a mí me está gustando esto estoy viéndolo con mis ojos y quiero esto. Moisés responde así, versículo 6. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿vendrán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, que subieron hasta la arroyada de Escol, y después que vieron la tierra, procuraron el ánimo de los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y el furor de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y el furor de Jehová se encendió en Israel, e hízolos andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. No es nada fácil esta situación, hermanos. Y Moisés les empieza a explicar: a ver, nosotros no nos íbamos a quedar 40 años en el desierto. Nosotros veníamos de Egipto y íbamos directo a la tierra. Pasamos por Sinaí, pasamos a la tierra. Pero por culpa de sus padres, por esa duda que tuvieron, porque no pusieron el nombre de Dios, por culpa de ellos nos quedamos 40 años y no pudimos entrar hasta que todos sus padres murieron. Y ahora ustedes quieren hacer lo mismo. ¿Están conscientes de lo que me están diciendo? ¿Están con la cabeza en lo que están diciendo? ¿Que no entienden que si ustedes dicen y hacen esto, entonces vamos de regreso al desierto y nos vamos a morir ahí otra vez? No es nada fácil esta situación, hermanos. No es nada fácil. Cuando estamos a punto de entrar, lo mismo que habían pasado 30 y tantos años, lo vuelven a vivir. Cuando internamente esa falta de fe
les dice, no voy a entrar al Jordán, tengo otras cosas acá. Ya dijeron, no, no podemos, y otros dijeron, nos regresamos a Egipto, pero acá ya era otra generación, esos que iban a heredar. Moisés les habla muy duro, hermanos, y les dice las cosas que tenían que hacer. Y a veces tenemos que tomar decisiones y hablar muy fuerte, porque a veces, si no tenemos en claro hacia dónde queremos llegar y el objetivo que Dios nos puso, nos podemos perder. Y no solo nosotros, sino todos nuestros hermanos. Moisés tenía una decisión muy dura que tomar, y entonces les empieza a recriminar, ¿qué vamos a hacer? Por esta razón, sucedieron cosas peores. Va a pasar lo mismo. Y con toda esa experiencia, la diferencia fue el corazón de Gad y Rubén. No tuvieron el mismo corazón que aquellos, sus padres. Tuvieron un corazón diferente. Y fíjense cómo sigue diciendo la historia. Dice el versículo 16. Entonces ellos se llegaron a él y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fuertes a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado de Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad de otra parte del Jordán al oriente. Qué interesante, hermano. Qué interesante negociación. Y dicen, está bien, ya entendí que no es lo correcto, pero yo quiero esta tierra. Y esta tierra es la que yo estoy viendo que es para mí. También Dios nos la dio, también la conquistamos. Y yo quiero quedarme ahí. Entonces, no voy a dejar a mis hermanos solos y voy a pasar con ellos y voy a la guerra. Y es más, no voy a regresar a mi casa con mi familia, con mis niños, hasta que no hayamos metido a todo Israel y todos tengan su heredad. Hasta entonces voy a regresar. Interesante negociación hizo Gad y Rubén. Sigue diciendo entonces la respuesta de Moisés. Entonces le respondió Moisés, si lo hicierais así, y os apercibiereis para ir delante de Jehová a la guerra, y pasaréis todos vuestros armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Mas si no lo hiciereis, he aquí habréis pecado a Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Moisés acepta la negociación. Está bien, lo quieren así y quieren esta tierra, esta entonces va a ser su heredad. Esta no es la tierra que nos prometieron, pero ustedes quieren esta tierra. Vamos a entrar juntos y vamos a cumplir con el mandato, lo que Dios nos puso a hacer. Esa promesa la vamos a cumplir y después van a regresar. Pero si no cumplen su palabra, el pecado que están ahorita cometiendo, va a ser un pecado lo que están cometiendo. Van a tener sobre ustedes un pecado, porque lo que están diciendo no lo van a hacer. Y Moisés les empieza a dejar muy claro cómo van a hacer las cosas. Y dice el versículo 25 y 24. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha salido de vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán allí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados, todos de guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi señor dice. Entonces los encomendó Moisés a Eleazar el sacerdote y a Josué hijo de Nun. ¿Por qué? Porque Moisés ya no iba a estar. Esta negociación la tienen con Moisés, pero Moisés ya no iba a estar. Entonces llama a Eleazar y llama a Josué, a ver, vengan para acá, porque esta tribu, esta otra tribu, y ahorita vamos a ver una tercera, están optando por algo diferente. Necesito que ustedes estén conscientes de esto que está pasando. Llama a Eleazar, llama a Josué, y dice el texto, y llama a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, versículo 29, y díjoles Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén
pasaren con vosotros el Jordán, armados todos de guerra delante de Jehová, luego que el país fuere sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasaren armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron, diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y a la posesión de nuestra heredad será de esta parte del Jordán. Así les dio Moisés a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, que no había sido mencionada hasta ahorita, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y términos, las ciudades del país alrededor. Por eso leímos esto con anterioridad. Esta parte del contexto de la guerra la vimos para entender por qué estos varones no quisieron entrar a la tierra prometida. Qué interesante, hermanos, historia. Qué situaciones tan duras sigue viviendo Moisés antes de entrar a la tierra prometida, a punto de entrar a la tierra prometida, que tiene que dejar otras cosas encomendadas. Y vemos entonces en ese peregrinar, voy a volver a poner este mapa, hermanos. Vemos entonces esta zona, el de los amorreos, con Sehón, de Og, rey de Basán, que esto es lo que ellos quisieron. Esto lo quisieron para ellos y no quisieron tener heredad después del Jordán. En el libro de los Números, en el capítulo 34, es un capítulo muy bonito en donde habla justamente toda la tierra prometida. Y cuando habla de la tierra prometida, también léanlo en casa con calma, hermanos. Empieza a hablar muchos puntos, muchos lugares. Empieza a hablar del Mar Salado y empieza a hacer un recorrido de esta forma. Como del sur, subiendo por el poniente, llegando hasta el norte, hasta la parte de Galilea, y bajando por el Jordán, otra vez hasta el Mar Salado. Lean con calma, hermanos, Números 34. Es muy bonito este texto. Y les va diciendo, todo esto es la tierra que yo les di. Estos son sus términos. El término de este lado está el Mar Salado, el término de este lado está la Gran Mar, el término de este lado es este lugar, el término de este lado abajo es acá. Lo empieza a mencionar a lujo de detalle. Y en el capítulo 34, cuando llega a este punto del Jordán y terminan los términos, dice el versículo 13, y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que heredaréis por suerte, la cual mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Esta parte no fue ya entonces de Rubén, de Gad y de media tribu de Manasés. Esta herencia fue distinta. Y entonces se las está dando a 9 tribus. Dice el versículo 14, porque la tribu de los hijos de Rubén, lo estoy poniendo acá en color azul, esta parte, la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, la tribu de los hijos de Gad, que estoy poniendo en este color, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, que estoy poniendo en este otro color, han tomado su herencia. 2 tribus y media tomaron su heredad de esta parte del Jordán, de Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Esto es muy bonito, hermanos, porque lo que era la tierra prometida que iban a conquistar para todas las 12 tribus de Israel se amplía. Y es un territorio que nuestro Dios permite que estas tribus también tengan. Si lo vemos después, si lo vemos como algo posterior, es muy interesante porque a final de cuentas el territorio que les da es mucho más grande. Nada más era esto, pero les dio también la oportunidad de tener hasta acá. Esto no, esto ya dijimos que Edom y Moab era de otro pueblo.
Pero aquí, por la forma de ser de estos varones, por cómo querer tener las cosas, ellos lo consiguen. Y esto es lo que quisiera también ahondar un poco más. A veces tenemos que luchar y perseverar por lo que queremos. Hay cosas que están preparadas para nosotros, pero tenemos que esforzarnos por ellas. Y nuestro Dios nos las va a conceder. Nosotros tenemos que buscar de esa bendición. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Jacob con el ángel? Cómo luchó y lo agarró y le dijo, y no te vas hasta que no me bendigas. Y dice la Escritura que lo hiere su pierna y lo hiere y no te vas. Y tiene esa herida, pero consigue esa bendición. A veces hay cosas preparadas para nosotros que no nos damos cuenta que están ahí, pero nuestro corazón nos dice algo. Y cuando lo ponemos en las manos de Dios, y Dios nos hace ver las cosas, y aún así tenemos ese valor y esa confianza en Él, Dios nos las concede, hermanos. Y eso es lo que quisiera yo esta noche comentar. Ha sido una cabaña muy interesante. Hemos luchado, hemos buscado tener cosas. Nosotros algunos quizás en esta región, y con mucho entusiasmo hicimos nuestra cabaña al aire libre también para poder tener una sensación distinta y los vientos la tiraron. Tuvimos aquí en Yucatán 2 tormentas, una tormenta fuerte, Gama, que causó algunos estragos con algunos hermanos. Ahora el huracán, en Cancún pasó el huracán también, hermanos que nos decían, hermano, mi cabaña se cayó a la mitad. La tuvimos que deshacer, ayer antier tuvimos que quitar la cabaña de afuera porque si no toda la fruta y las ramas iban a volar por todos lados por el huracán. Tuvimos que reacomodar. Y esa noche fue muy interesante, hermanos. Orábamos con nuestros hermanos. Me tocó la bendición de predicar también esa noche y precisamente me tocó predicar con nuestros hermanos en Cancún. Y orábamos y estábamos espantados, ¿no? El huracán iba a ser categoría 4. Ya estaba como categoría 4 antes. Una cosa así es terrible. Y estaba a punto de tocar tierra, estábamos a unas horas. No íbamos a hacer culto por los preparativos, por la electricidad, no se fue y decidimos seguir con el culto. Y nuestros hermanos dijeron, pues a servir a Dios. Es más, estamos muy nerviosos y vamos a terminar el culto, vamos a cenar algo y regresamos en una hora y seguimos cantando a Dios. Y nuestros hermanos en oración por cada uno de nuestros hermanos en Cancún, principalmente en otros lados de Yucatán, y estábamos con esa fe de que horas antes del culto, ese huracán se había convertido primero en tormenta, luego huracán 1, luego huracán 2, huracán 3, y ya estábamos a la hora del culto en huracán 4, categoría 4. No era fácil, hermano, la situación. Pero luchamos por las cosas. Luchamos porque la fe no decaiga y nuestro Dios hace maravillas. Y le decíamos a Dios, Señor, está en tus manos. Si tenemos que vivir una situación así, la vamos a vivir, pero tú estás con nosotros, porque en el desierto que estamos cruzando, sabemos que estás con nosotros. Queremos otras cosas y nos esforzamos por esas cosas. A veces no las concedes, a veces no. El pueblo de Israel quiso esta tierra, quiero pasar por ahí. Edom, Moab, no, estas no son tuyas. Estas son de alguien más. Estas sí son tuyas. Si quieres, conquístalas. Tu tierra es del otro lado del Jordán. Pero ya me gustó, también la quiero. ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer para tenerla? ¿Vas a hacer que muramos todos en el desierto? No, voy con ustedes. Perfecto, vamos, conquistamos y cuando conquistemos, tomas tu tierra. Y así lo hicieron, hermanos. Si ustedes ven un mapa de Israel con la división de las tribus, van a ver que de este lado del Jordán heredaron estas 3 por su perseverancia, por su deseo y por buscar esa bendición, pero también por no aferrarse de una manera inconsciente, de una manera que no fuera lo adecuado. Moisés les hace ver las cosas y entonces recapacitan. Y eso tenemos que hacer hoy, hermanos. Las cabañas que estamos viviendo en esta ocasión son únicas. Estamos entrando a ese último día de cabañas en donde tiene muchas representaciones. Ese último momento antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Quizás en nuestra vida, ese último momento antes de que Dios me llame a mí a cuentas. Para algunos es claro, para algunos obviamente no. Algunos por la edad dirán, hermano, sí, ya es claro, yo sé, tengo 80 años, 90 años, yo sé que en cualquier momento mi tiempo está cumplido porque la Escritura así me lo dice, que así he de vivir. Pero a veces no, hermanos, y en juventud, los niños, y fallecen. Y hemos visto, hermanos, que no llegaron a esta fiesta.
y estaban perfectamente bien de salud. Y de repente llegó esta enfermedad y sin tener algún otro padecimiento de diabetes, hipertensión a la misma edad, fallecieron y no llegaron, hermanos. Y fue su último día en el desierto y no vieron estas cabañas. Qué difícil es. Estamos viviendo cabañas como nunca las habíamos vivido en nuestra generación. Cabañas que las tenemos que hacer con el corazón, que tenemos que quitar de nuestro ser todo sentimiento que no tenga que ver con Dios y enfocarnos y luchar por ello. Y Señor, queremos hacer cabañas, sale, en nuestras casas lo hacemos muy bien y llega el huracán, pero Señor, la quiero seguir haciendo, pues meto las ramas a ver qué hago, pero sigo haciendo mi cabaña. Porque yo sé que esto representa algo muy especial. Representa lo que estoy viviendo como persona, lo que estoy viviendo con mi familia, lo que estoy viviendo como iglesia. Y por eso estamos aquí, hermanos. Nuestros hermanos se esfuerzan, van a la casa de oración, adornar un poquito de la casa de oración para estar ahí, para estar presentables y darnos esperanza de que ahí también se está alabando el nombre bendito de Dios. En nuestro hogar lo hacemos, mandamos nuestros videos. ¿Quién iba a pensar que íbamos a hacer un video, hermanos, para mandar y alabar a Dios? Eso no cabe en nuestra cabeza. ¿Quién iba a pensar que yo le iba a estar hablando en una pantalla aquí enfrente? ¿Quién iba a pensar que yo iba a estar hablando en Toluca cuando vivo en Mérida después de tantos y tantos años de haber estado allá con tanto cariño y tanto amor en esa localidad? ¿Quién iba a pensar que iba a volver a predicar en un foro allá con nuestros hermanos? Le agradezco a Dios y a mis hermanos también. Nunca, hermanos, jamás. Y eso es lo bonito del desierto. El saber que vienen cosas, pero Dios va a estar ahí. El saber que tenemos que tomar decisiones y Dios nos va a ayudar. Y Dios nos va a mostrar cuando querramos algo y no sea para nosotros. Y no tenemos que ser tercos, porque no es para nosotros. Tenemos que entender, hermanos, cuando no lo es. Y no tener terquedad. No es fácil verlo, no es nada fácil. Pero tenemos ese elocuente anunciador. Tenemos la palabra de Dios que nos dice, busca, haz, esto no, esto sí, por acá no. Tenemos esa guía. Nuestros hermanos que se esmeran nos dan esa guía, nos dan su palabra y confiamos en que ellos son esos voceros de nuestro Dios. Porque hablan con esto, hermanos, y hablan con el corazón. ¿Y qué más podemos hacer? Seguir peregrinando en este desierto, en esta última etapa, porque oirán guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, más aún no es el fin. Pero estamos cerca ya, principio de dolores. Hay muchas cosas que hemos de seguir pasando como iglesia, como humanidad. Quizás no nosotros, quizás la siguiente generación, quizás la otra, pero cada vez nos estamos más acercando a ese punto de esa tierra prometida. Eso que nosotros esperamos. Y nosotros en nuestra persona no sabemos cuándo va a ser. No sabemos, hermanos. Yo, igual Cabañas, en lo personal, les platico otra aventura. Por el huracán y andar arreglando las cosas, me caigo y casi me fracturo un dedo del pie. Ahí vamos buscando que la radiografía y todo esto pasa. Cosas bien interesantes, hermanos, que no sabemos. Me he caído otro poquito más, en lugar de caerme hacia el frente, que me haya doblado el pie, me caigo para atrás, me pego en la cabeza y ahí llegó el hermano Ismael en fiesta de caballos. Y ha pasado muchas veces, hermanos. Pasado así. Y hoy le damos gracias a Dios que nos da la vida y la oportunidad de hacerlo. Y seguimos andando. No sabemos cuándo es nuestro último día de Cabañas. No sabemos cuándo vamos a llegar a esa tierra prometida. Pero lo que sí sabemos es que estamos en un desierto, que Dios está ahí. Y en su enseñanza nos muestra cosas que cada uno de nosotros podemos vivir. Cosas que deseemos, cosas que luchemos por ella. Cosas que escuchemos la voz de Dios, cosas que confiemos en su palabra y cosas donde tengamos que decidir, ¿sigo adelante o no sigo adelante? ¿Sigo con mis hermanos o los dejo que vayan a la guerra solos? ¿Soy parte de la iglesia de Dios o no soy parte de la iglesia de Dios? Esos momentos son hoy, en este último día de Cabañas, que cada uno de nosotros va a vivir. Va a llegar un momento diferente, en donde estamos buscando este punto de esa tierra prometida, así como lo hicieron estos varones, así como cumplieron su promesa y como entraron con sus hermanos a la guerra para poder poseer. Nosotros, hermanos, dice la Escritura, que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Esos valientes que van a la casa de oración, esos valientes que tienen que salir a pesar de la enfermedad, esos valientes que salen a ver a los hermanos, esos valientes
que se enfrentan entre cosas para poder servir a nuestro Dios en este desierto. Hoy esos valientes somos cada uno de nosotros. Y esos valientes, si Dios nos concede, vamos a seguir así. Y vamos a seguir así en este último día de Cabañas hasta que Dios nos llame a cuentas. Y que nuestro desierto, hermanos, es mi deseo, que siempre esté lleno de la bendición y de la abundancia de Dios. Que a pesar de los problemas y a pesar de la adversidad y de la angustia, siempre esté Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro ser, y nos proteja y nos sustente como el día de hoy. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.